Muy buenas noches a todos nuestros queridos amigos y familiares, aquí de regreso con ustedes nuevamente en esta charla con mi querido amigo, doctor Moisés Hinojosa. Vamos a dejarnos eso de doctor, con mi amigo Moisés. Vamos a hacer eso de una forma más informal. Y esta noche vamos a tocar nuevamente el tema que estamos tratando, que dice, hablemos de salud y no de la enfermedad. Señores, muchas gracias por todo el apoyo que nos dieron la semana pasada. Les agradezco a toda la persona que de una forma u otra escuchó esta información y la compartió y nos escribió dándonos sus comentarios con respecto a lo que vieron la semana pasada. Hoy prácticamente parte de la acción que vamos a llamar es pedirle que a todas personas que se vayan integrando para saber quién nos está sintonizando, escriban su nombre, solamente dicen su nombre y de dónde están sintonizando, si ya sea desde la ciudad de Santo Domingo o de otro país, para de esa forma entonces podernos dar a conocer un poquito más. Hoy arrancamos desde un principio de una vez con nuestro amigo Moisés para poder entrar en detalles. Hoy tenemos un tema que ya anteriormente habíamos compartido, en el cual habíamos indicado que hoy vamos a hablar de cómo prevenir el cáncer del mama. Y en unos momentos vamos a entrar en materia, pero antes que nada, la semana pasada, Moisés, habíamos hablado de diferentes cosas y de las especialidades que tú has llegado a compartir. Y durante esta semana, mientras me estaba preparando para el tema de hoy, busqué una biografía tuya porque encontré un capítulo de un programa en YouTube y me llamó la atención, lo estuve viendo y vi que en parte de la preparación que tú estuviste haciendo, tú duraste un tiempo en Asia, en China, específicamente en Shanghái. Y la semana pasada no llegamos a tocar ese tema porque entramos de una vez en conversación. Y me gustaría que brevemente tú me digas, ¿qué tú hacías metido en la China? O sea, ¿qué fue lo que tú estudiaste allá? Porque vi algo con respecto a un material, tú estabas haciendo como un estudio con una persona en vivo en un programa de televisión en Venezuela. Pero exactamente, ¿qué fue lo que tú estudiaste allá? Muy bien. Primero, el saludo a toda nuestra audiencia, cada día más numerosa. Así es. Por favor, avísenos si se está escuchando bien. Háganos saber, sírvanos de monitores. Monitoreennos, por favor, para prestarles el mejor servicio y la mejor información posible. Su servidor, como ya lo saben, pues, estudié medicina general, pero no me quedé con eso. El paradigma de la medicina general me causó muchas inquietudes cuando yo veía que mis pacientes iban... después de salir de mi consultorio, un mes después o 2 meses después, salían al consultorio entonces del hepatólogo, porque ocurre que el efecto secundario del fármaco para la gastritis le estaba entonces haciendo daño en el hígado. Entonces, un muchacho tan curioso, yo comencé a buscar a mis tutores, a preguntarles ¿y por qué eso ocurre? Sí. Y entonces ellos lo que me dijeron fue que algún día te pasará, muchacho. O sea, algún día te pasará. ¡Qué consuelo! Vaya consuelo. Entonces, con esa misma inquietud, su servidor se inquietó porque en realidad lo que le enseñan a uno en el pensum de medicina sobre nutrición es muy vago, muy superficial en realidad. Entonces yo escuchaba tantos otros médicos a quienes mi abuela consultaba. Mi abuela era muy buena herbóloga, sin el título de herbóloga, pero conocía mucho sobre plantas. Y ella siempre comentaba autoridades quienes le decían que ningún profesional de la salud que no supiese nutrición estaría completo como profesional de la salud, puesto que por algo fue que Hipócrates dijo, el padre de la medicina, que nuestra medicina sea nuestro alimento, que nuestro alimento sea nuestra medicina. Así es. Entonces, pues, estudié nutrición. Cuando estudio nutrición, también quedo inconforme porque descubro que muchas personas lo único que hacían era ni siquiera alimentarse, sino llenar los estómagos. Entonces es necesario ir más allá, decía yo, hasta que descubrí que había en Nueva Zelanda un instituto que daba posgrados en el área de medicina a los que ya eran médicos o que tuviesen algún título en salud, como nutrición por ejemplo, daban el título de doctor en medicina alternativa. Entonces el Lassell College fue el que me dio el título como médico en medicina alternativa. Que fue la parte, esa parte sí yo la conocí. Exactamente, muy bien. Luego entonces, con las inquietudes, mis hijos siempre me dicen, papá, pero ¿cuándo vas a reposar la mente? ¿Cuándo vas tú a descansar, a dejar a tomarte un chance, un break? Sí. Sí, tengo una mente muy inquieta. Actualmente ya estoy haciendo los preparativos para estudiar psiconeuroinmunología
Hay una universidad en el Reino Unido que da esos títulos. Entonces, allá en Shanghái existe una escuela de medicina para extranjeros, para occidentales, allá en Shanghái, ¿ok? Es como decir, la escuela de medicina china para occidentales. Si se traduce a nuestra lengua española, eso es lo que sería el título de esa institución, ¿ok? Allí comprendí muchas cosas, me di cuenta cuán ignorante era sobre la medicina. Me di cuenta también que allí, en la historia de la medicina, existe un relato donde realmente el médico chino se prepara es para ser ese personaje que va a vivir con una familia para que los mantenga sanos, no para curarles enfermedades, sino para prevenirlas. Sino para prevenirlas, mantenerlos sanos, hasta que llegue alguien y se enferma, y cuando se enferma, los gastos de ese enfermo tienen que correr por cuenta del mismo médico. Una cosa tremendísima. Hay muchas cosas lindas detrás de la historia de la medicina china, y entonces esa fue la razón. Me parece que ahora tengo un background más amplio, una vislumbre más amplia sobre el arte de curar, que en Occidente se está considerando una ciencia, cuando para los chinos se trata de un arte. Es el arte de curar. Sí, la razón, nuevamente, a todas las personas que se vayan integrando, vayan dejando por favor su nombre y de dónde nos escriben, para que de esa forma podamos identificar exactamente quiénes son los que están sintonizando. Y vamos a entrar en materia, vamos a entrar ya en conocimiento. Quise hacer eso, Moisés, porque quería, vi la parte de tus estudios allá, entonces me quedé con esa incógnita y quise preguntarte, porque muchas veces hay inquietudes que muchas veces por no aclararle, entonces después uno se queda como con la laguna. Bueno, muy bien, señores, miren, hoy quiero que nos enfoquemos. Hay un proverbio japonés que, mientras el tema de esta noche, yo quiero que ustedes mantengan ese proverbio en sus mentes, porque creo que eso nos va a ayudar a nosotros a poder ir al nivel que estamos buscando, que es simple y llanamente tener un mejor entendimiento. Este proverbio japonés nos dice a nosotros: la verdad que desconozco me hace esclavo de una mentira. Recuerdo que cuando lo leí hace ya un tiempo atrás, me impactó bastante. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que conocemos un tema, muchas veces pensamos que tenemos un entendimiento completo sobre algo, hasta que llega un momento en que nos encontramos con una información que nos deja entender a nosotros que no sabíamos absolutamente nada. Siempre veo que durante el mes de octubre, por ejemplo, es un mes donde hay una concientización de lo que es el cáncer del mama, el cáncer de los senos. Pero seguimos viendo que, a pesar de la cantidad de ferias, de cantidad de anuncios y cantidad de publicidad que se le da, aún así la cantidad de personas que siguen siendo diagnosticadas, las mujeres que siguen siendo diagnosticadas con cáncer del seno, es algo que es alarmante. Entonces, vamos a empezar desde cero, vamos a asumir que no sabemos absolutamente nada. Y te lo digo de esta forma por el hecho de que muchas veces, como intérprete médico que soy, encuentro muchos pacientes que van donde el médico le da un diagnóstico, le manda un medicamento y el paciente se va a su casa y está completamente perdido. Si el paciente no entendió nada de lo que el doctor le dijo, y después más tarde ese mismo día están llamando para preguntar: oye, que el doctor dijo algo pero yo no entendí, y la gente como que tiene un miedo de preguntar a su doctor, a su proveedor de salud, exactamente qué es lo que está pasando con ellos. Entonces, vamos a asumir que no sabemos nada. Y yo quiero que tú me expliques qué es el cáncer, porque siempre escuchamos hablar de eso, pero específicamente, ¿qué es el cáncer? Muy bien. En un lenguaje fácil de entender, podemos definir el cáncer como un golpe de estado dentro del mismo cuerpo. El cáncer es un comportamiento irregular de células, muchas personas ya lo saben, muchas personas ya, gracias a la internet, usted puede enterarse de cualquier concepto. El cáncer es un comportamiento irregular, existen células que hay una condición en nuestro cuerpo que permite que las células se comporten irregularmente. ¿Cuál es esa condición? Vamos a hablar un poquito de bioquímica, rapidito allí, en palabras sencillas, para que el público en general lo pueda entender. Para poderlo digerir. Exactamente, amén. El pH, muchas personas no saben lo que es el pH, pero sí saben que no, que tengo el pH muy ácido, tengo el pH muy alcalino. Ajá, pero en realidad, ¿qué es pH? Exactamente. ¿Okay? He escuchado eso muchas veces. Ajá, pero ajá, ¿y en realidad qué es el pH? El pH es
el potencial de hidrógeno de nuestra sangre. ¿Okay? El potencial de hidrógeno puede ser o muy ácido o muy alcalino. Se mide de 0 a 14. Entonces, para que usted considere que usted tenga un nivel de homeostasis, que es el nombre exacto del nivel de acidez o de alcalinidad, usted mide esa homeostasis. Si está en 7, es el nivel neutro. Entonces, si usted está en 7, despreocúpese, usted está sano. Usted está bien. Sí, su sangre no tiene posibilidades de crear comportamientos irregulares en las células del cuerpo, porque ese nivel es bueno. Incluso ligeramente alcalina, 7,5, es también saludable. Ahora bien, de hecho, los monjes tibetanos casi siempre están en 7,5, casi muy cerca del 8, porque la dieta que ellos viven, la dieta que ellos practican, el agua que beben es el agua que se derrite de las montañas, de las nieves, de los hielos de allá del Tíbet, y entonces su agua es totalmente pura. La altitud a la que ellos están, no hay contaminación de smog, no hay contaminación del tráfico, no hay ningún tipo de contaminación, ni siquiera atmosférica. Okay. Una gran ventaja. Es obvio que esa sangre tiene que estar pura. Entonces, cuando se dice que la sangre de uno está a nivel alcalino, eso significa entonces que es difícil para que las células se puedan tengan un mal comportamiento. Tengan un mal comportamiento. Ok, entiendo. Ahora entonces, ¿cómo es que nuestra sangre puede llegar a convertirse en un caldo de cultivo para enfermedades degenerativas o autoinmunes como lo son el cáncer, el lupus, la esclerosis múltiple? Esta que está muy de moda también, que el cuerpo duele mucho, ¿cómo que se llama? Fibromialgia. Fibromialgia, sí. Gracias. Aquí conozco varios casos de personas con fibromialgia. Sí. Fibromialgia y artritis, artrosis, que cada vez son más numerosos en estos casos, osteopenia, etcétera, se debe a que esa sangre, en realidad, cada vez que se hace un estudio, por ejemplo, yo trabajo con un sistema de diagnóstico cuántico, sí, que es el analizador magnético de resonancia cuántica. Es un instrumento sencillo, es un instrumento que no es costoso y que cualquier familia puede adquirir un bioanalizador bioenergético cuántico y tenerlo en su casa, y con cierta frecuencia, cada 3 meses, usted chequearse allí a través de esta maquinita sencilla, que no va a invadir el cuerpo porque no se introduce ningún objeto por ningún orificio que tenga el cuerpo humano, o sea que es cómodo. Y no se me asusten con el nombre cuántico. Ya yo vi la máquina hace un par de semanas atrás, y vamos a buscar un momento en una de las próximas charlas de poderle presentar exactamente en vivo de esa pequeña máquina, algo bastante sencillo. ¿A qué se refiere? Exactamente, muy bien. Este artefacto llamado analizador biomagnético de resonancia cuántica fue creado en China, precisamente allí donde estuvo este servidor. El marco teórico lo crearon ingleses y alemanes, y andan buscando tecnología que les pudiera proveer para que ese marco teórico se pudiera hacer una realidad, y solo los chinos fueron los que pudieron proveerla, porque cuando fueron a donde otras potencias, todas tenían el marco teórico pero no tenían la tecnología. No querían consultar a los chinos porque para ellos decían, los chinos piensan al revés, no nos conviene, porque el pensamiento chino es distinto al pensamiento occidental. Hasta que alguien del equipo dijo, vamos a tener que ir donde los chinos definitivamente. Así fue, y varita mágica. Sí. Entonces, la razón por la que hago esta pregunta, Moisés, yo entiendo de que el cuerpo tiene su propia forma de defenderse. Entonces, los otros días estaba leyendo algo con respecto a cómo nuestro cuerpo produce unas células que son unas células asesinas, que son específicas para atacar esas células que no se están comportando bien, que en parte del material que estuve leyendo, vi que las células, cuando se van muriendo, se vuelven como un imán, y como que se van pegando la una con las otras, y entonces ahí donde vienen haciendo la condición del cáncer. Entonces, ¿qué función tiene el cuerpo para poder prevenir eso? O sea, esas células asesinas que el cuerpo va produciendo, específicamente, ¿qué es lo que hace? Y cuando el cuerpo no las produce, entonces, ¿por qué ocurre? Porque muchas condiciones que me acabo de mencionar vienen del sistema autoinmune, por lo que puedo ver. Así es. Vamos a terminar de cerrar la idea anterior, que no la terminé de cerrar, con respecto al nivel de acidez. Entonces, cuando la sangre es ácida, es decir, cuando el pH marca menos de 7, menos de 7, sí, vamos hacia atrás, hacia 6,5, 6,
5,5, esos son niveles de acidez bastante altos. ¿Y a qué se debe? Miren, los únicos cuerpos que no producen acidez metabólica son los cuerpos de los atletas. ¿A qué se debe esto? A que el cuerpo de un atleta recibe dosis extras de oxígeno todos los días, o por lo menos las veces que entrena. Por la cantidad de ejercicio que hace. Por la cantidad de ejercicio, la cantidad de toxinas que suelta, que no deja que se almacenen en su cuerpo gracias a la transpiración. Sí. Y el nivel de oxígeno, sobre todo los corredores, los que hacen deportes más que todo aeróbicos, como el ciclismo, la natación, el atletismo, más que todo ese tipo de deportes que son más aeróbicos, se requiere más resistencia aeróbica que anaeróbica. Sí. La anaeróbica en realidad no tiene mucho beneficio en este aspecto, como el levantamiento de pesas, los deportes Sí. de potencia. Son los aeróbicos los que benefician. Lo que te hacen sudar, lo que te hacen soltar toxina. Y te obligan a hacer un consumo de oxígeno mayor durante un tiempo sostenido. El sedentarismo impide que nuestro cuerpo se alcalinice. Dígase como sedentarismo aquellas personas que duran mucho tiempo sentados, que no literalmente, que duran 8, 10 horas. Una vez escuché que durar 8 horas sentados es equivalente a fumarse un paquete de cigarrillos, Muy cierto. lo cual me sorprendió bastante. Entonces, muy cierto. continúa. Así es. ¿A qué se debe eso? A la falta de oxígeno que le estamos dando a nuestro cuerpo durante las horas de oficio sedentario. Los banqueros, los mismos médicos son sedentarios. Los médicos están mucho tiempo sentados consultando pacientes. Contadores, ejecutivos. Tienen que, mientras más sedentario sea tu trabajo, busca la manera de por lo menos dedicarle 1 hora de ejercicio a tu cuerpo. La falta de ejercicio acidifica la sangre. El consumo de proteína animal muy elevado y muy prolongado, sin descanso, ya viciosos. Existen personas que si no tienen el pollito, si no comen carne, si no comen cadáver, vamos a decirle cadáver, sino que cada vez no se sienten bien. Por ahí existe la teoría de los grupos sanguíneos y la alimentación, que la estoy investigando muy seriamente, donde dice que los O son los carnívoros por naturaleza y los A son los vegetarianos por naturaleza, porque A quiere decir agrícola, mientras que O se refiere al inglés old, que quiere decir antiguo, el más antiguo de los grupos sanguíneos descubiertos, donde eran cazadores y nómadas que se alimentaban básicamente era de carne. Bueno, esa teoría está en discusión, y se los digo por qué, porque yo soy un O, que yo debería ser un carnívoro, porque soy O, y ocurre que yo soy vegetariano. Y no toca nada de la carne. Y yo no consumo cadáveres, ¿no? Esas cosas hay que discutirlas. Pero entonces, volviendo a nuestro tema anterior, nuestra sangre, cuando hay un consumo excesivo de proteína de origen animal, ocurre que la carne es tan difícil de digerir que el cuerpo tiene que tornarse ácido para poder eliminar esa carne. Para poderla eliminar. Recuerden que la digestión, o sea, el ácido clorhídrico en nuestro cuerpo se transforma. El jugo gástrico. El jugo gástrico, que es el ácido clorhídrico, mientras más vegetales y carbohidratos hay, él se torna más alcalino. Para digerir entonces los carbohidratos, porque los carbohidratos requieren de un medio alcalino para poder ser digeridos, transformados en glucógeno, ser almacenados en el hígado, y después el hígado entonces los manda a los músculos en los momentos de emergencia cuando se requiere de la energía. Luego entonces, por esa parte. Luego entonces, si usted consume proteínas, entonces el ácido de origen animal en este caso. Origen animal, el organismo, es decir, el ácido clorhídrico tiene que producir entonces ácido para poder desdoblar las cadenas de aminoácidos que tienen las proteínas para poderlas transformar en músculo y en energía. Y si las comes en exceso y en mala combinación, después tendremos un programa sobre las combinaciones de alimentos, para no extendernos más en esto, que esto nos roba el tiempo, ya va. Cuando usted las come mal combinadas, entonces ocurre que esa proteína lo que hace es que se transforma en grasa. Y entonces por eso es que viene el aumento de peso. ¿Y cuál es la combinación correcta? En el próximo programa, Dios mediante, si lo vamos a hacer, aclaramos el punto de las correctas combinaciones de alimentos. Entonces, fíjense, los factores que acidifican la sangre, que favorecen la aparición del cáncer, son el sedentarismo, no hacer ejercicio, o sea, mantenerse mucho tiempo sentado. Exactamente. El consumo de proteínas de origen animal, el consumo de productos refinados como el pan blanco, el arroz blanco, el consumo de café con azúcar, precisamente también, ese es un factor acidificante, y el fumar es también otro acidificante de la sangre,
y otra serie de hábitos como consumir alimentos en conserva, como son los salamis y todo, cualquier tipo de alimento, embutidos sí. que para poder conservarse requieren de nitritos y nitratos. Y ocurre que esto es altamente tóxico para el organismo y el cuerpo entonces tiene que acidificarse para poderlo enfrentar. Esas son las causas del cáncer. Sí. Y miren, en este tema les pido que a todas las personas que están sintonizando, es bueno que compartan esta información más para adelante con sus amigos, con sus familiares, solamente denle a compartir. Porque lo que estamos buscando es crear una conciencia. Por eso estoy dejando más que abunde más sobre algunos temas. Gracias, porque muchos de estos temas no pueden ser tratados solamente en 1 o 2 minutos. Porque todo eso como una cadena, es una consecuencia de diferentes cosas, una cadena que se va detonando, lógicas, que va llegando a que una persona caiga en una enfermedad. Siempre hemos visto que cuando una persona termina, por ejemplo, con una diabetes o termina con una condición médica, es simplemente una secuencia de cosas que vienen sucediendo y que con el tiempo entonces terminan ya con que esa persona termine en esa enfermedad. Entonces, lo que estamos, para poder hacer un resumen, entonces lo que estamos buscando es que como forma de prevención de cáncer, estamos buscando que nuestra sangre esté lo más alcalina posible y lo menos ácida posible. La proporción ideal, según los estudios que tengo, sí, y según las autoridades médicas que siempre cito y escudriño, debiera ser 80% alcalino en nuestro cuerpo y 80% ácido, porque necesitamos cierto grado de acidez también. Es necesario. O sea, 80-20. 80-20. Okay, esa es la proporción ideal. Y ahora también el otro tema, vamos a tratar el tema antes que el tiempo se nos agote, el del cáncer de mama específicamente. Sí. ¿Cómo podemos evitarlo? Vamos a evitarlo, como vamos a hablar es de salud y no de la enfermedad. ¿Cómo lo podemos evitar? Miren, una de las causas principales del cáncer de mama, ¿y por qué allí y no en otros puntos del organismo, del cuerpo humano, en otros sistemas u órganos? Lo que ocurre es que, miren, nuestro cuerpo es tan sabio, nuestro creador fue tan sabio que creó en nuestro cuerpo hasta lo que se llaman las alcantarillas, por donde uno debe evacuar y drenar las toxinas. Y ocurre que uno de los grandes problemas que tenemos es que almacenamos mucha toxina. ¿Por qué? Por la razón de que los antisudorales, ¿qué tienen ellos? Sales de aluminio. Y las sales de aluminio tapan entonces los poros que están debajo de las axilas, y entonces al taparlos, ¿saben qué ocurre? Las toxinas tienen que salir por su lugar natural, y al no poder hacerlo, entonces ellos se desvían, el cuerpo busca manera, y ocurre que lo más cercano que tiene, el tejido blando más cercano, son las mamas. Y nos estamos refiriendo a los desodorantes específicamente, y los químicos que componen los desodorantes, que que todas las mujeres tienen que utilizar, y se lo aplican en las axilas. Y parte de las axilas, prácticamente todo lo que tiene que ver con las glándulas mamarias están conectadas específicamente abajo de la axila de la Así es, Carlos. Entonces, mis estimadas damas presentes, no estamos pidiendo que ustedes dejen de utilizar, que ustedes dejen de usar su desodorante, porque una cosa es el desodorante que quita el olor, desodor, ¿no? Desodorante. Y otra cosa es el antisudoral, el que impide una función natural de nuestro cuerpo. Sudar es algo natural, mis estimados. ¿Cómo es posible que existan propagandas por allí donde existen un atleta o un atleta y dice fulano de tal, una estrella de cine que le colocan a ustedes allí, es una persona muy activa, pero siempre anda fresco y seco porque usa no sé qué? Y entonces algo la persona que evita que salga sudor. Que evita que salga sudor. Si es algo tan natural sudar, más bien no sudar es lo que es antinatural, precisamente. Entonces, permita a usted, a través de toda esta orientación que estamos compartiendo con ustedes, que usted pueda sudar normalmente por sus axilas, pero evitar los malos olores. Y si su dieta es buena, no tiene por qué su olor de su sudor ser maloliente, no tiene por qué. Las personas sanas casi que es inoloro. No crea su propio sudor, ¿ok? Esa es una de las causas. La otra de las causas del cáncer de mama es el consumo elevado de lácteos, de los lácteos actualmente. Que son los derivados, todo lo que tiene que ver derivado de la leche. De leche de vaca. Queso, leche, pero de vaca. Sí. ¿Por qué? Porque las vacas hoy en día no pastan, no comen grama como las de hace 100 años atrás. Entonces son alimentadas y hacinadas, eso las enferma.
y entonces la leche que ellas Muchas producen, hormonas también. sí, las alimentan artificialmente con hormonas, y eso hace que entonces la leche que ellos produzcan sea una leche tóxica, que entonces la cantidad de caseína se va quedando en los tejidos blandos y puede causar también cáncer de mama o cáncer de ovarios. Ok, entonces una de mis preocupaciones, ya habiendo tratado, yo creo que una parte también que le voy a hacer un llamado de acción a todas las personas que están participando, yo quiero que ustedes comenten, porque me gustaría saber exactamente quiénes de ustedes ha tenido un familiar o un amigo, o inclusive ustedes mismos que hayan experimentado lo que es el cáncer del mama. Yo tengo una de mis tías de parte de padre que tuvieron que hacerle una mastectomía, tuvieron que removerle uno de sus senos, y ya mi tía abuela también tuvieron que hacerle una doble mastectomía también, sobreviviente de cáncer del seno. Y yo quisiera que ustedes compartan de parte de ustedes, ¿quiénes ustedes conocen, ya sea de parte personal de cada uno de ustedes, o ya sea un familiar o un amigo, que haya experimentado ese tipo de cáncer? Y también a la misma vez, toda persona que quiera recibir más información, como les digo, tenemos un espacio limitado de tiempo, yo quiero que ustedes escriban en el comentario más información, porque así de esa forma durante la semana entonces tanto Moisés como yo podremos acercarnos a ustedes y darle más información más completa, pasarle materiales que puedan utilizar, que les pueda ayudar a aportar, porque hoy lo que queremos es despertar inquietud para que tú puedas empezar a indagar un poco más. Entonces, siempre he visto que prácticamente el tratamiento de cáncer es cortar Invasivo. y achicharrar, Invasivo. o sea, literalmente, es algo invasivo que es algo increíble. Tengo amigas que han pasado por el cáncer, y cuando no se puede cortar, entonces le dan una radiación a un nivel que literalmente el paciente se vuelve radioactivo, o sea, que sus familiares ni siquiera se le pueden acercar. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? O sea, una persona llega a donde ti ahora mismo y te dice, oye, me acaban de diagnosticar un cáncer del mama, o sobreviví a un cáncer del mama y quiero prevenir que algo así me vuelva a suceder. O sea, ¿qué opciones hay ahí afuera aparte de un tratamiento tan agresivo? Sí, existen muchas. No crean ustedes de que es necesario recurrir a esos tratamientos tan invasivos, porque sí es verdad, yo quiero decirles una gran verdad, y es que la quimioterapia acaba con el cáncer y con el paciente. Exactamente, sí. Ya lo hemos visto. Eso es conocido. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cambiar nuestro estilo de vida. Una persona que haya padecido, esté padeciendo actualmente de células atípicas en su cuerpo, no me gusta mucho decir el nombre de la enfermedad porque le damos vida cuando decimos yo tengo, yo soy, como decías tú la semana pasada, con orgullo dicen yo soy diabético. Sí. ¿Ok? Hay que evitar eso. Entonces, el cambio de estilo de vida, convertirnos en personas más activas, en vez de ser personas sedentarias, de trabajo sedentarios, de oficina. Nuestra dieta, si a usted le gusta comer carne, comer cadáveres, como digo yo, de una manera bien incisiva para crear sensibilidad, ¿okay? Cadáveres, aprenda a comerlos. Existen combinaciones donde el daño de la carne, porque las carnes tienen toxinas, se puede reducir. Se puede reducir a través de ciertas combinaciones, pero en un programa futuro podemos hablar de las correctas combinaciones de alimentos. No recomiendo, nunca he recomendado la quimio ni la radio. Hemos tenido pacientes en nuestro consultorio donde nosotros les tratamos, le cambiamos la química sanguínea de ácida a alcalina a través de dietas y a través de descubrimientos de elementos que están accesibles ya al público. Hay muchos descubrimientos que se han hecho, como por ejemplo los famosos factores de transferencia de los que tú hablaste. Sí. Los factores de transferencia, un descubrimiento maravilloso en el cual nos vamos a extender en otro programa, que están al alcance del público y que va a hacer que esas células NK, que son las células asesinas de nuestro cuerpo, se llaman asesinas no porque nos asesinen a nosotros, sino porque persigue cualquier toxicidad, cualquier célula maligna que entre a través de alimentos, a través del aire contaminado que respiramos, a través del agua contaminada que bebemos, a través de tantos alimentos tóxicos que vienen empaquetados con conservantes, con nitritos y con nitratos, y permite que nuestro propio cuerpo se las arregle para que las toxinas no hagan de las suyas en nuestro cuerpo. Entonces, en ese caso, yo podría decir que el factor de transferencia como tal no cura una no podemos condición, decir que cura una condición, sino que lo que hace es propulsar a que el cuerpo haga su trabajo. Que el mismo cuerpo haga el trabajo, porque todos venimos equipados ya con lo que necesitamos para que nuestro propio cuerpo haga frente a todas las amenazas del ambiente. Señores, miren mi gente,
estos temas son temas que pican y se extienden, como ustedes pueden ver. Por eso les recomiendo que toda persona que queda con alguna inquietud, escriban más información. Y de esa forma, entonces, durante la semana pidan la información para entonces de esa forma nosotros poderle darle seguimiento. Lo que estamos buscando hacer, Moisés, es que nosotros nos hagamos responsables de nuestra salud. Lamentablemente, muchas veces escuchamos un diagnóstico médico y eso se vuelve como una sentencia para muchas personas. Para muchas otras personas simple y llanamente aceptan su condición y su realidad. Yo ya tengo la experiencia, he visto los factores de transferencia, tengo información muy precisa y muy concisa con respecto a esto, que me gustaría compartir con aquellos que estén interesados en entender un poco más sobre el tema, para que puedan educarse un poco más sobre ello. Lamentablemente he visto en familiares que ya han tenido que pasar por un proceso del cáncer, y he visto el antes y el después, he visto cómo quedan literalmente como un estropajo, literalmente para el final. Y es algo muy triste. Tú que me escuchas, sé que has tenido la experiencia de ver a un amigo, de ver a una hermana, de ver a una madre, de ver a una abuela, haber pasado por el proceso de cáncer y muchas veces no haber sobrevivido la condición del cáncer, porque es una condición que simple y llanamente, en muchos casos, muchas personas no pueden sobrevivir. Entonces, más adelante, como mencionaste, vamos a enfocarnos en lo que tiene que ver con los temas de combinación de alimentos. Y le voy a sugerir también que si hay algún tema en específico al cual a ustedes les gustaría que nosotros también toquemos, coméntenlo, muestren su inquietud, déjenoslo saber para nosotros mejor preparar un tema específico sobre ese caso. Entonces, para una persona ahora mismo que nos está escuchando a nosotros, ¿con qué podemos cerrar? ¿Qué le podemos decir? Si es una persona que quisiera evitar una condición como tal, ¿qué puede hacer esa persona hoy, ya a partir de hoy, para evitar un diagnóstico así tan grave? Un cambio de estilo de vida, no vamos a decir que radical, pero puede ser gradual. Ve acostumbrando a tu cuerpo. Ustedes saben algo que pone la sangre ácida, el acostarse tarde, ¿saben? Y acostumbrar al cuerpo a que comience a dar las reservas. Mi amigo aquí, cada vez que hablo de eso, él se pone las manos en la cabeza. ¿Ok? Miren, es mejor llegar temprano a casa, entre 9 y 10 de la noche, porque te agarró el tráfico y tuviste que llegar. Y entonces, si eres estudiante, porque tenemos familias ahora que son padres, estudiantes y trabajadores. Trabajan, estudian y están criando hijos. Entonces, parejas jóvenes que tienen sus hijos. ¿Qué le recomiendo yo a estas parejas que llegan a mi consultorio con el tema del descanso? Que no les da tiempo de descansar porque al día siguiente tienen un examen de la universidad y tienen que entonces empezar a estudiar. Llega temprano a tu casa, trata de dormir por lo menos a las 10, de acostarte a las 10 y párate de madrugada a estudiar. El resultado es tremendo, ¿sabes por qué? Porque la mente logró reposar antes de tú forzarla a meterle información que vas a necesitar para tu examen. Por ejemplo, su servidor tiene la costumbre de ya antes de las 9 estar durmiendo, con excepciones como la de esta noche. Esta es una excepción, pero no paso de las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque precisamente, mire, cuando la aguja del reloj está todavía del lado izquierdo, su cuerpo tiene oportunidad de regenerarse, porque los neurotransmisores precisamente son producidos por nuestro sistema endocrino cuando estamos de ese lado, entre las 9, las 10, las 11, pero después de las 12, ya entonces el sistema endocrino ya pierde la facultad de poder producir. Ya se apagó. Entonces, ¿qué ocurre? Usted puede descansar, pero no regeneró su organismo. Y entonces, como el cuerpo tiene que dar reservas, porque usted le está exigiendo demasiado, cuando exige reservas se acidifica. Y crea un déficit porque está tomando y no está reponiendo. Está tomando exactamente minerales del organismo para poderte mantener alerta, para mantenerte vivo, enzimas que tiene que sacar del cuerpo, porque vemos gracias a las enzimas, oímos gracias a las enzimas, recordamos, gustamos, es gracias a las enzimas, son las únicas que trabajan en nuestro cuerpo. Las vitaminas no trabajan, los carbohidratos y las proteínas tampoco. Son las enzimas las que hacen posible la absorción de carbohidratos, proteínas y todos los demás elementos de la nutrición. Señores, vamos a ir parando aquí. Recordemos, como dijimos desde un principio, la inquietud que nosotros tenemos es que hoy en día estamos viendo demasiadas personas que están siendo afectadas por la salud. Hoy empezó una jornada de salud por un barco americano que se llama US Comfort, aquí en el Parque del Este, en República Dominicana, y también en el Centro Olímpico. Me pasé toda la mañana y todo el día compartiendo con los doctores americanos que vinieron el día de hoy.
Y señores, la cantidad de personas que vienen a estos sitios porque están completamente, literalmente desahuciados ya, porque no tienen las condiciones económicas, porque no tienen las condiciones físicas, porque les faltan tantas cosas y están perdiendo su salud. Están desinformados. Exactamente. Y en la mayoría de los casos, son personas que desconocen una verdad. Y como desconocen una verdad, como desconocen que hay una medicina alternativa, como desconocen que hay un factor de transferencia, como desconocen que hay un estilo de vida diferente, están repitiendo el mismo círculo. Y todos los años llega el mes de octubre y continuamos escuchando la promoción, prevención del cáncer, más sin embargo los números de diagnóstico continúan subiendo. Y hoy en día son más jóvenes y más jóvenes que están siendo afectadas por condiciones de cáncer, porque desde una temprana edad ya están habiendo trastornos a nivel celular que está provocando que esas condiciones tan graves empiecen desde un principio. Recuerden, nuestro lema: hablemos de salud y no de la enfermedad. La próxima semana seguimos por este mismo canal. Voy a estar contestando preguntas que hayan escrito, personas que gusten más de información. Vamos a asegurarnos de hacerles llegar esta información. Quiero agradecerle a todos nuestros amigos, a todos nuestros familiares en el día de hoy por haber compartido con nosotros estos como 30 minutos que duramos en el día de hoy. Fue un poco más extendido porque, como le indiqué, estos son temas que literalmente, si nos enfocamos en punto por punto del porqué de las cosas, amanecemos aquí y no terminamos. Pero es para que ustedes entiendan de que la información está presta. Ahora queda de parte de nosotros el tomar la decisión. Moisés, quiero darte las gracias nuevamente por estar aquí en mi casa esta noche. Gracias por tu conocimiento, que Dios te continúe bendiciendo grandemente. Y a ti que tomaste este momento, comparte la información, haz las preguntas que tú tengas, cualquier inquietud, no te quedes con ella, pregúntalas, que estamos aquí para asistirte. Que Dios te bendiga y buenas noches a todos. Hasta pronto.